René Descartes, Los Grandes, La Juventud y el Dilema. En 1616, René Descartes obtuvo su diploma en Derecho, con lo que se podía considerar terminado su proceso estudiantil. El camino del trabajo y del éxito social se encontraba abierto, y el título de abogado era el salvoconducto. Descartes ambicionaba entrar en el Parlamento, pero la edad mínima para ingresar en esta institución era de 27 años. Por lo pronto era posible el ingreso a los tribunales para ejercer como jurista, tal como había hecho su hermano Pierre y muchos otros de sus parientes. Sin embargo, René prefirió no tomar esta iniciativa de inmediato y se quedó por un tiempo en casa de su padre en Rennes. Joachim Descartes ejercía como jurista en el Parlamento de Bretaña y ostentaba el título de señor de Chavannes, siendo este un predio agrícola que incluía un gran castillo. El padre había adquirido el título y la propiedad por matrimonio y el cargo en el Parlamento por estirpe. Como primogénito, Pierre heredó el cargo de padre al cumplir los 27 años, con lo que René quedaba excluido de la postulación, puesto que dos hermanos no podían estar en el mismo parlamento. Joachim pronto obtuvo un nuevo cargo público, mismo que también por tradición habría de heredar al primogénito de su segundo matrimonio, de manera que por la vía de su padre, René no podía esperar la obtención de un cargo público por la vía de la adjudicación directa. Las costumbres de la época indicaban para los segundogénitos alguna ocupación militar o religiosa, optando por el ejército. Descartes entró al servicio de Mauricio de Nassau, príncipe de Orange, quien había obtenido la regencia de un pequeño estado en lo que ahora es Holanda, llamado Provincias Unidas, cuya independencia política se había obtenido en lucha contra los españoles y en defensa del protestantismo, orientado por la doctrina de Juan Calvino. Aunque constituían una república protestante, las Provincias Unidas eran aliadas de Francia, que tenían un gobierno católico y enemigas de España, cuyo catolicismo era recalcitrante, y del llamado Sacro Imperio Romano Germánico. El cardenal Richelieu guiaba a Francia hacia la separación entre la Iglesia y el Estado, aunque su verdadera finalidad era mantener su distancia con respecto a la Santa Sede, lo que era imperativo en el camino de establecer una nación independiente. De manera que la alianza con las Provincias Unidas era un movimiento estratégico necesario, al margen de la orientación religiosa. Para los jóvenes franceses, el luchar al lado de las Provincias Unidas no solo era un acto de patriotismo francés, sino una experiencia de libertad que no hubieran podido tener en su mundo, dominado por las tradiciones que les imponían una extrema rigidez. Además de que era este el estado más próspero de Europa, y el ambiente social era de cierta disipación, lo que también era un atractivo para los jóvenes pertenecientes a las familias pequeño-burguesas de Francia. Por otro lado, desde 1609 se había firmado una tregua de 12 años con España, de manera que Descartes tenía pocas probabilidades de entrar en combate y ponerse en riesgo. Descartes pudo haberse alistado en la compañía dirigida por Saint-Simon, barón de Courtmoor, o en la de Gaspar de Chastillon, quienes eran los comandantes franceses del Principado. No existen datos respecto a esta afiliación, en cambio se conoce el hecho de que ambos regimientos tenían sendos pastores protestantes. Uno de ellos, Jean de Nere, tradujo para las tropas las actas de sínodo de Dordrecht, mismo que se había celebrado con el objetivo de dirimir una larga lista entre los calvinistas tradicionales que buscaban la instauración de un estado teocrático y los calvinistas liberales
que pugnaban por una relativa separación de la Iglesia y el Estado. Es de suponerse que en el fondo esa disputa tenía connotaciones comerciales y financieras, sobre todo si consideramos que la capital de las Provincias Unidas era la próspera ciudad de Ámsterdam. El príncipe Mauricio procuraba mantenerse al margen de los conflictos religiosos con objeto de que los calvinistas de uno y otro bando no llegaran a considerar una opción de concordia, con lo que se disolvería la república y él sería nombrado rey, para lo cual desencadenó un movimiento político que llegó al grado de la violencia en 1619. A pesar de su activismo, Mauricio no consiguió su objetivo. En esas circunstancias, Descartes renunció a su cargo militar en las Provincias Unidas y regresó a Francia. No hay pruebas de que la partida de Descartes fuera consecuencia de la situación política, pero es posible que así haya sido, pues Descartes no regresó a Ámsterdam sino hasta 10 años después, cuando el príncipe Mauricio había muerto y había ascendido al poder un hermanastro suyo, el príncipe Federico Enrique, quien logró una conciliación dando un mayor espacio político a los calvinistas liberales. Al parecer, la estancia de Descartes en las Provincias Unidas fue más bien una extensión educativa que un desempeño militar. A sus 22 años él todavía pensaba como estudiante, y se sabe que gran parte de su tiempo lo dedicaba al estudio de la matemática y la ingeniería militar. Él mismo relató más tarde que el campamento de Breda, donde pasó gran parte del tiempo, se dedicó al estudio de la pintura y del idioma flamenco, mismo que llegará a hablar y escribir con gran fluidez. Por aquellos tiempos, como cualquier joven de su condición, portaba espada y sombrero emplumado. Al llegar a los 40, cambió la espada por una capa y usaba un sombrero de piel de castor. Usaba permanentemente medias de seda, pero era tan sensible el frío que cuando salía a la calle se ponía medias de lana. El clima de Holanda era un poco más fresco y húmedo que el de la región natal. Si el filósofo se presentara ante nosotros ahora, tendríamos la imagen de un hombre muy pequeño de estatura, pues no rebasaba el 1,5 metros, lo que aún en sus tiempos y en Francia era una talla baja, pero lo era aún más en Holanda, sobre todo en Suecia, donde pasó sus últimos días. Sin embargo, sería aventurado atribuir algunos rasgos de su carácter a su estatura, pues curiosamente en sus tiempos la talla de Descartes era dentro de lo normal y no era motivo de mofa o discriminación. Según la descripción de Baillet, Descartes tenía el cabello negro, entrecano después de los 40, y tanto la frente como el labio superior le sobresalían levemente. Sus ojos eran negros y su nariz prominente, aunque dice Baillet que armonizaban con el rostro, lo que no deja de ser un criterio muy francés. En el pliegue de la mejilla derecha tenía un pequeño bulto que desaparecía de vez en cuando, pero también volvía a crecer. En la edad madura se dejaba un bigote fino que descendía más allá de las comisuras de la boca y una barba pequeña y puntiaguda que crecía desde el labio inferior hasta la barbilla. El estilo de la época de Luis XIII, lo que se había convertido en un estilo de buena presencia masculina en toda Europa. De los retratos que se hicieron de Descartes solo hay dos que se consideran fidedignos: un dibujo de Franz Schutten II y una pintura de Jean-Baptiste Weenix. El dibujo de Schutten se usó en la traducción latina de la geometría en 1644. A los amigos de Descartes no les gustaba
tal vez porque lo representaba en un crudo realismo. El propio Descartes pidió que no se usara el retrato en la edición de la obra, y de hecho no se imprimió en la primera edición, pero sí en la segunda después de su muerte. En sus meditaciones metafísicas, Descartes da un dato que incluso en su época parecía extraño, y hasta fue motivo de comentarios chuscos. ¿Cuántas veces, escribió, he soñado en las noches que estaba aquí, vestido junto al fuego, aunque estaba en la cama, por completo desnudo? Resulta que el gran filósofo dormía desnudo, lo que era muy común en su época, y además resulta muy extraño en un hombre tan sensible al frío. Uno de sus biógrafos, Frederick Page, sostiene que Descartes, por lo menos en su juventud, acostumbraba a fumar marihuana, y sugiere que tal vez estaba bajo sus efectos cuando tuvo los sueños que comentaremos más adelante. Sin embargo, Descartes, que era obsesivo de la salud, criticaba con severidad el hábito de fumar, aunque es posible que se hubiera referido exclusivamente al tabaco. Entre dos mundos. Los años siguientes a su regreso a Francia, especialmente de 1618 a 1620, Descartes se vio involucrado en una guerra de verdad, y al parecer tuvo que asumir su condición de militar y viajar por varias partes de Europa. En un pasaje de su discurso del método, refiere que al regresar de la coronación del emperador Fernando II, se detuvo en la ciudad de Ulm, que era un gran centro de estudios matemáticos e ingenieriles. Pero lo más interesante de esa ciudad es que era una de las sedes más importantes de la secta Rosacruz, uno de cuyos principales representantes era el eminente matemático Johannes Faulhaber, con quien trabó una fructífera relación que prosiguió más tarde de manera epistolar. Hay una laguna de más de 2 años desde el momento en que deja Ulm en 1620 hasta que firma un contrato con su hermano Pierre en Rennes el 3 de abril de 1622, en el que se compromete a no vender la propiedad que heredó sin consentimientos del hermano. Se encontraba en Rennes, donde cumple 25 años, lo que significaba la mayoría de edad conforme a la ley. Aquel también fue un año importante para su padre, pues en 1623 Joachim Descartes llegó a decano en la Cámara Alta del Parlamento de Bretaña, lo que lo hacía delegado del rey. En el discurso del método, Descartes aseguraba que se había propuesto ponerse a prueba en la guerra, lo que ha sido suficiente para que algunos biógrafos le atribuyan la participación en algunas batallas, pero lo único que se puede decir es que él se encontraba en la región donde se libraron esas batallas, sin que exista constancia alguna de su participación directa. La madurez de Descartes coincide con la Guerra de los 30 años, misma que se inició el 23 de mayo de 1618, a raíz de que algunos nobles protestantes arrojaron a varios representantes del rey católico Fernando por la ventana de un castillo en Praga, que constituyó una auténtica defenestración, lo que en realidad no causó daño a los agredidos, ya que la famosa ventana se encontraba en una planta baja, pero el evento sí tuvo consecuencias funestas para toda Europa. En estas circunstancias, Descartes tenía frente a sí varias opciones. Podía sumarse a las fuerzas católicas de Fernando, lo que en apariencia era congruente con su formación, o bien afiliarse a las fuerzas protestantes que eran apoyadas por Francia, su patria. En el campamento de Breda, que era la sede del regimiento, obligadamente se estaba a favor de Francia, y por consecuencia, del lado protestante, lo que seguramente era un conflicto para muchos soldados. Sin embargo, entre la oficialidad, y en especial entre los intelectuales franceses, cual sería el caso de Descartes, se entendía el propósito de Richelieu en cuanto a la necesidad de independizar a Francia del Sacro Imperio, manejado desde Roma y que tenía como principal adalid a la España católica. Además, en esos tiempos se consideraba como una prioridad política
el deslinde entre la Iglesia y el Estado, que era el único camino hacia la modernidad. Richelieu comprendía que el poder comercial, industrial y mercantil es más importante que la religión en la dinámica del avance hacia un estado de bienestar colectivo. Pero el Sacro Imperio buscaba extender su poder enarbolando la bandera del catolicismo, y en ello intervenía su fortuna, acrecentada enormemente por la explotación de los recursos de América, que en el siglo XVI hicieron de España la nación más poderosa del mundo. En contrapartida, los gobiernos de Francia, Suecia y las Provincias Unidas, en virtud de una visión pragmática del desarrollo social, aprendieron a usar la religión solamente como una estrategia cultural y política. Seguramente Descartes, como la mayoría de los intelectuales de su tiempo, entendía que la raíz de los conflictos europeos no era propiamente la religión, sino la economía, y que el comercio y la política se convertirían en el verdadero paradigma del poder. Las Provincias Unidas eran ejemplo claro de ese estilo de vida, mismo que implicaba también una gran tolerancia en asuntos religiosos. De cualquier manera, para Descartes la militancia era también un asunto práctico, una manera de resolver su situación en esa época, cumpliendo con su deber conforme a la tradición, con objeto de conservar sus derechos. Pero la guerra no fue fría y lejana para la mayoría de la gente de Europa. Particularmente en las regiones septentrionales, la guerra de los 30 años fue tan cruenta que la población se redujo de 20 a 7 millones de personas, lo que nos da una cifra de 13 millones de muertos, lo que no se refiere únicamente a los caídos en combate, sino a los que sucumbieron en las hambrunas y las epidemias. En medio de la desgracia colectiva, el espíritu filosófico de Descartes no se opacaba. Él no era un hombre de acción, sino de ideas. En un viaje a Alemania en 1619, escribió a su amigo Beckmann que se había detenido 3 días en una posada del camino con el único objeto de conversar con un anciano que decía conocer las técnicas para el cultivo de la memoria que había descrito Raimundo Lull, y le pide a su amigo que analice la obra de Lull para verificar si realmente existían tales técnicas. Beckmann le respondió que sí, se había elaborado y publicado técnicas de ese tipo, pero que no eran interesantes en absoluto.